Señor, ella está aquí. La voz de la joven anfitriona temblaba mientras miraba hacia el almirante que estaba a unos metros de distancia. El almirante se giró de inmediato. Por un momento, la concurrida área de registro para la ceremonia en Palacio Nacional pareció quedarse en silencio. Mi padre todavía estaba de pie a mi lado, sosteniendo con orgullo su invitación VIP. Apenas unos segundos antes, me había sonreído con burla y dicho, «Tú no fuiste invitada». Ahora, lucía confundido. El almirante caminó directamente hacia mí. No hacia mi padre. Hacia mí. Varios oficiales militares que estaban cerca enderezaron su postura de repente. El almirante extendió la mano. «Comandante Emilia Cruz», dijo con calidez. «La estábamos esperando». Mi padre parpadeó. Casi podía escuchar cómo sus pensamientos iban a 1000 por hora. Esperándome. La hija a la que había pasado la mayor parte de su vida ignorando. La hija a la que siempre había considerado el segundo lugar. La hija de la que nunca esperó mucho. Estreché la mano del almirante. «Gracias, señor». El almirante sonrió. «Es un honor tenerla aquí». Y así, sin más, el recuerdo que había pasado décadas intentando enterrar volvió de golpe. Porque momentos como este no comienzan en Palacio Nacional. Comienzan años antes. Generalmente en lugares en los que nadie se fija. En mi caso, comenzó en un pequeño pueblo de Puebla, un pueblo con un solo semáforo, una sola tienda de abarrotes y un padre que nunca quiso tener una hija. Al menos, así era como se sentía a menudo. Mi nombre es Emilia Cruz. Tengo 38 años. Y durante la mayor parte de mi vida, fui invisible dentro de mi propia familia. Mi padre no era un hombre cruel, al menos no de la manera en que la gente suele imaginar. Nunca me pegó. Nunca nos abandonó. Trabajaba duro, pagaba las cuentas y estaba presente todos los días. Visto desde afuera, parecía un buen padre. El problema era lo que sucedía dentro de la casa, especialmente después de que naciera mi hermano menor, Miguel. Papá adoraba a Miguel. Todo cambió cuando llegó ese niño. La forma en que papá lo miraba. La forma en que hablaba de él. La forma en que todo su rostro se iluminaba cada vez que Miguel entraba en una habitación. Incluso siendo una niña pequeña, noté la diferencia. Los niños siempre se dan cuenta. Los adultos creen que lo están ocultando. No es así. Recuerdo haber llevado a casa un examen de ortografía perfecto en 3er grado. Estaba tan emocionada. Corrí hacia la cocina sosteniendo el papel. «Papá, mira». Lo miró por tal vez 2 segundos. «Buen trabajo». Luego volvió a mirar a Miguel. «¿Cómo estuvo la práctica de béisbol, campeón?» Eso fue todo. Sin celebración, sin orgullo, sin conversación, solo un buen trabajo. Me quedé allí sosteniendo el papel, esperando, pero no llegó nada más. Años después, me daría cuenta de que ese momento no era inusual. Era lo normal. La pared de nuestra sala contaba la historia mejor que las palabras. Los trofeos de béisbol de Miguel cubrían los estantes. Sus fotografías llenaban los marcos. Sus diplomas colgaban con orgullo donde cualquier visitante pudiera verlos. No había ni una sola foto de mis logros. ¿Ni una? Cuando los familiares nos visitaban, papá los paseaba orgulloso mostrándoles los logros de Miguel. Una futura estrella del deporte, decía. Mientras tanto, yo podía estar parada a 1 metro de distancia y nadie preguntaba por mí. Al principio, pensé que tal vez no me estaba esforzando lo suficiente. Tal vez si sacaba mejores calificaciones, tal vez si trabajaba más duro. Tal vez si lograba algo extraordinario, tal vez entonces papá por fin me vería. Los niños son curiosos en ese sentido. Casi siempre se echan la culpa a sí mismos. La única persona que parecía entenderlo era mi madre, Sara Cruz. Mi madre tenía la voz más suave que he escuchado en mi vida. No era ruidosa. No era dramática. Pero de alguna manera, siempre sabía exactamente lo que alguien necesitaba, especialmente yo. Una noche, después de otro partido de béisbol en el que papá pasó todo el camino de regreso a casa elogiando a Miguel, me senté en silencio en mi habitación.
Tenía 12 años, la edad suficiente para entender la decepción, pero lo bastante joven como para seguir esperando que las cosas cambiaran. Mamá tocó suavemente a mi puerta. ¿Puedo pasar? Asentí. Se sentó a mi lado en la cama. Por unos momentos, ninguna de las dos habló. Luego se acercó y me acomodó un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. ¿Estás sufriendo? No fue una pregunta. Era un hecho. Me quedé mirando el suelo. Estoy bien. Ella sonrió con ternura. No, no lo estás. Las lágrimas brotaron de inmediato. Odiaba eso. Odiaba llorar. Pero de alguna manera mamá siempre lograba ver a través de mí. A él no le importa nada de lo que yo hago, susurré. Se quedó en silencio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente, dijo algo que nunca he olvidado. Tu padre te ama. Levanté la vista. No estaba segura de creerlo. Pero a veces las personas cargan con viejas ideas que no saben cómo soltar, continuó. ¿Qué significa eso? Suspiró. Significa que él piensa que los hijos y las hijas son diferentes. Me reí con amargura. Lo son. No, dijo suavemente. No en las cosas que importan. Luego me tomó de la mano. Emilia, escúchame. La miré. Algún día, les demostrarás quién eres. Recuerdo haber puesto los ojos en blanco. Sonaba como algo que dicen las madres. El tipo de cosa que se lee en las tarjetas de felicitación. Pero me apretó la mano con firmeza, y por primera vez, me di cuenta de que ella realmente lo creía. No lo esperaba, lo creía. Pasaron los años. La brecha entre Miguel y yo se hizo más grande. Papá gastó miles de pesos ayudándolo a perseguir sus sueños deportivos, pagando equipos de viaje, equipamiento, entrenadores privados, cualquier cosa que Miguel quisiera. El dinero siempre aparecía. Cuando yo necesitaba cosas, la respuesta solía ser diferente. No nos alcanza. A los 14 años, empecé a cuidar niños. A los 15, trabajaba los fines de semana. A los 16, compraba la mayor parte de mis propios útiles escolares. Nunca me quejé, al menos no en voz alta. Pero a veces, me preguntaba qué se sentía ser la elegida, ser la favorita de alguien, entrar en una habitación y saber que importabas. Entonces la vida me dio el golpe más duro de todos. La persona que creía en mí empezó a enfermarse. Al principio, mamá lo ocultó. Luego ya no pudo. Las visitas al médico se convirtieron en visitas al hospital. Las visitas al hospital se convirtieron en tratamientos. Los tratamientos se convirtieron en largos periodos de miedo. Vi a la persona más fuerte que conocía volverse más débil. Y por más que rezaba, no podía detenerlo. Una noche, sentada junto a su cama en el hospital, mamá alcanzó mi mano. Su agarre era más débil que antes. Pero sus ojos eran firmes, confiados, seguros. Prométeme algo. ¿Qué? Nunca permitas que nadie decida lo que vales. Intenté no llorar. Lo prometo. Ella sonrió. La misma sonrisa que me había ayudado a soportar cada decepción. Cada momento de soledad, cada cena en silencio. Luego susurró las palabras que me perseguirían por el resto de mi vida. Algún día, verán quién eres realmente. En ese momento, pensé que se refería a mi padre. Pensé que se refería a mi familia. Aún no lo entendía. Ella estaba hablando de algo mucho más grande. Y ninguna de las dos sabía el poco tiempo que nos quedaba. La última conversación que tuve con mi madre se repitió en mi mente durante años. A veces cuando iba conduciendo, a veces cuando no podía dormir, a veces cuando la vida se sentía imposible, especialmente después de que ella se fue. Mi madre falleció 3 meses antes de mi graduación de la preparatoria. Yo tenía 17 años. A esa edad, eres lo suficientemente mayor para entender la muerte, pero no lo suficientemente mayor para entender cómo vivir sin alguien a quien amas. La mañana de su funeral, nuestra casa se sentía extrañamente silenciosa. La gente llenaba todas las habitaciones. Vecinos, familiares, amigos de la iglesia, todos hablaban en voz baja.
Todos daban el pésame, pero en lo único que podía pensar era que la única persona que siempre me prestó atención ya no estaba. Por primera vez en mi vida, realmente me sentí sola. Después del funeral, la vida siguió su curso para todos los demás. O al menos eso parecía. Papá se refugió en el trabajo. Miguel se refugió en los deportes. Y yo me refugié en la escuela. La casa se sentía más fría sin mamá. No físicamente, sino emocionalmente. Ella había sido el puente entre todos nosotros. La persona que suavizaba las palabras duras. La persona que recordaba los cumpleaños, la persona que hacía que una casa se sintiera como un hogar. Sin ella, cada diferencia se volvió más obvia, especialmente la diferencia entre cómo papá trataba a Miguel y cómo me trataba a mí. Un mes después de la muerte de mamá, encontré una carta que ella había escondido dentro de un viejo baúl de cedro. Estaba dirigida a mí. El sobre se veía desgastado, como si lo hubiera tocado muchas veces antes de decidir dónde dejarlo. Mis manos temblaban mientras lo abría. Adentro había una breve nota escrita a mano. El papel llevaba el leve aroma de su perfume. Incluso ahora, casi puedo olerlo. La carta no era larga, solo un par de párrafos, pero una oración cambió mi vida: nunca permitas que la opinión de otra persona se convierta en tu destino. Leí esas palabras una y otra vez. Al principio entre lágrimas, luego con determinación, y eventualmente, con esperanza. Doblé la carta con cuidado y la llevé conmigo a todas partes durante años. A veces literalmente, a veces solo en mi corazón. La graduación llegó esa primavera. La mayoría de las familias celebraron. La mía se sentía fracturada. Recuerdo haber caminado por el escenario para recibir mi diploma. El auditorio estaba lleno. Padres vitoreando, familias tomando fotografías, gente sonriendo. Busqué instintivamente entre la multitud, buscando a mamá. Por un segundo, lo olvidé. Luego volvió la realidad. El asiento vacío junto a papá se sentía más grande que todo el auditorio. Acepté mi diploma, sonreí para la cámara y contuve las lágrimas. Después, los familiares felicitaron a Miguel por su último logro en el béisbol. Poca gente preguntó por mi futuro. Me había acostumbrado a eso. Para entonces, la decepción ya no me sorprendía. Simplemente se había convertido en parte de la vida. La universidad parecía algo imposible financieramente. Papá ya había dejado claro a dónde iba la mayor parte de los recursos de la familia. Las ambiciones atléticas de Miguel continuaban recibiendo apoyo. Las mías se consideraban opcionales. Una noche, me senté en la mesa de la cocina a llenar solicitudes de beca. Pilas de papeleo cubrían cada superficie. Ensayos, formularios financieros, cartas de recomendación. Papá pasó caminando. Echó un vistazo a los papeles. ¿Qué son? Solicitudes de beca. Asintió y luego se encogió de hombros. Probablemente sea tu única oportunidad. No fue cruel. Tampoco alentador. Simplemente fue muy pragmático. El tipo de declaración que se queda contigo. Por un momento, casi me rindo. Casi. Luego recordé la carta de mamá y seguí escribiendo. Cada noche después del trabajo, cada fin de semana, cada momento libre, aplicaba para todo. Becas académicas, becas de liderazgo, apoyos comunitarios, programas de los que nunca había oído hablar. Meses después, empezaron a llegar las cartas. Una aceptación, luego otra y luego otra. Con el tiempo, conseguí suficiente ayuda financiera para asistir a la universidad. No porque alguien me hubiera regalado una oportunidad, sino porque yo misma perseguí cada oportunidad. La universidad no fue fácil. La mayoría de los estudiantes pasaban los fines de semana socializando. Yo pasaba los míos trabajando, de mesera, dando tutorías, acomodando estantes, haciendo lo que fuera para pagar las cuentas. Aprendí a estirar cada peso, a sobrevivir a los contratiempos, a seguir adelante cuando nadie me aplaudía. Curiosamente, esa se convirtió en mi ventaja. Mucha gente trabaja duro cuando alguien cree en ellos. Yo aprendí a trabajar duro cuando nadie lo hacía. Esa habilidad cambia a una persona. Te enseña resiliencia. Te enseña disciplina.
Te enseña independencia. Y lo más importante, te enseña que la validación externa no es confiable. Algunos días la recibirás, otros días no. De cualquier manera, el trabajo debe continuar. Durante mi segundo año de universidad, Miguel sufrió una grave lesión en el hombro. Sus sueños en el béisbol empezaron a desvanecerse. Por primera vez, vi algo inesperado en mi padre. Miedo, no miedo por mí, miedo por Miguel. El futuro que había imaginado para su hijo de repente era incierto. Papá se volvió inquieto, frustrado, enojado. Había pasado años invirtiendo emocionalmente en una sola visión. Ahora, esa visión se estaba desmoronando. Mientras tanto, yo estaba construyendo silenciosamente un futuro que nadie había planeado. Nadie excepto mamá. Una tarde, mientras organizaba viejas fotografías familiares, encontré una foto de ella sentada en nuestro pórtico. Estaba sonriendo, sosteniendo una taza de café, mirando directamente a la cámara. Por razones que aún no puedo explicar del todo, me senté y me quedé mirando esa fotografía durante casi una hora. Imaginé lo que ella diría si pudiera verme trabajando, estudiando, empujando hacia adelante, todavía intentándolo, todavía rehusándome a renunciar. Creo que estaría orgullosa. No por ningún logro, sino porque seguía adelante. Ese pensamiento me ayudó a superar algunos años difíciles. Para cuando me gradué de la universidad, había desarrollado una confianza silenciosa. No arrogancia, no venganza, algo más fuerte, la comprensión de que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más. Ni de la de mi padre, ni de la sociedad, ni de nadie. Y darme cuenta de eso lo cambió todo, porque poco después de la graduación, apareció una oportunidad que alteraría todo el curso de mi vida. Una oportunidad que eventualmente me llevaría hasta la Ciudad de México. Una oportunidad que mi padre nunca vio venir. Una oportunidad que comenzó con unas pocas palabras: reclutamiento de la Marina Armada de México. La primera vez que entré a una oficina de reclutamiento de la Marina, no buscaba una aventura. Buscaba un futuro. La pequeña oficina estaba en una plaza comercial entre un despacho contable y una tienda de sándwiches. No era nada glamoroso. No había escenas dramáticas de película. Solo unos pocos escritorios, algunos pósteres y un reclutador que me hizo una pregunta sencilla. ¿Qué esperas lograr? Nadie me había preguntado eso antes. No en serio. No como si mi respuesta importara. Lo pensé un momento y luego dije: quiero ganarme algo que nadie me pueda quitar. El reclutador asintió lentamente. Esa es una buena razón. Unos meses más tarde, levanté mi mano derecha y presté juramento. Mi padre no asistió. No estaba en contra. Simplemente no le interesaba. Miguel fue porque resultó que estaba libre ese día. Papá llamó esa misma noche. Ten cuidado. Esa fue toda la conversación. Mientras tanto, me senté sola en mi departamento mirando la pequeña insignia de la Marina que me habían dado. Una parte de mí deseaba que mi madre pudiera verla. Ella habría entendido lo que significaba. No el uniforme, sino la oportunidad, la posibilidad de convertirme en alguien bajo mis propios términos. El entrenamiento fue más duro que cualquier cosa que hubiera experimentado. No solo físicamente, sino mental y emocionalmente. A la Marina no le importa de dónde vienes. No le importan las excusas. No le importa tu infancia. Exige rendimiento todos los días. Y eso me encantó. Por primera vez en mi vida, las expectativas estaban claras. Trabaja duro, aprende, mejora, gánate el respeto. Nadie preguntaba si yo era la hija de alguien. Nadie me comparaba con mi hermano. A nadie le importaba. Los resultados hablaban por sí mismos. Eso se sintió liberador. Por supuesto, no todos me recibieron con los brazos abiertos. Algunas personas miraban a una mujer joven y asumían que no duraría. Otros asumían que no podría liderar. Aprendí rápidamente que discutir rara vez cambiaba las mentes. El rendimiento, sí. Así que dejé de intentar convencer a la gente. En cambio, me enfoqué en ser excelente. Cuando otros se relajaban, yo estudiaba. Cuando otros se quejaban, yo me preparaba. Cuando otros dudaban de mí, yo trabajaba.
Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Las personas que me subestimaban empezaron a pedirme ayuda. Los supervisores que apenas me notaban empezaron a prestarme atención. Y las oportunidades comenzaron a llegar. Mi primer ascenso fue increíble. No por el rango, sino porque me lo había ganado. Cada noche en vela, cada sacrificio, cada momento difícil, todo valió la pena. Llamé a papá para compartirle la noticia. Hubo una larga pausa después de contárselo. «Qué bueno», dijo. Las mismas palabras exactas que había usado cuando llevé a casa aquel examen de ortografía años atrás. Por un segundo, casi me río. Algunas cosas nunca cambiaban. Hablamos por un minuto más antes de colgar. Luego me senté en silencio en mi departamento, no enojada, sino consciente. Consciente de que todavía estaba esperando algo que él no sabía cómo dar. Aprobación, orgullo, reconocimiento. Mientras más crecía, más entendía que los padres son seres humanos. Llevan consigo sus propias limitaciones, sus propios puntos ciegos, sus propias historias inconclusas. Entender eso no borraba el dolor, pero me ayudó a dejar de esperar milagros. Mientras tanto, la vida de Miguel se estaba volviendo cada vez más complicada. Después de que terminó su carrera de béisbol, saltó de una oportunidad a otra. Una idea de negocio tras otra, un plan tras otro, cada uno prometiendo éxito, pero la mayoría terminando en decepción. Papá siguió ayudándolo financiera, emocional y prácticamente. A veces me preguntaba cómo habría sido mi vida si hubiera recibido al menos la mitad de ese apoyo. Luego me detenía. La comparación es un hábito peligroso. Roba la gratitud. Y para entonces yo ya tenía mucho por lo que estar agradecida. Mi carrera continuó avanzando. Serví bajo el mando de líderes que me enseñaron lecciones invaluables. Algunos eran exigentes, algunos eran inspiradores, unos pocos eran ambos. Los mejores líderes compartían una cualidad, se fijaban en las personas. No en los títulos, no en los antecedentes. En las personas. Traté de aprender de ellos. Pasaron los años. Llegaban y se iban nuevas asignaciones. Me mudé por todo el país varias veces. Hice amigos para toda la vida. Perdí algunos en el camino. Experimenté triunfos y contratiempos como todos los demás. Pero cada desafío fortalecía algo dentro de mí. Confianza. No una confianza ruidosa. Una confianza silenciosa. El tipo de confianza que se construye a través de la experiencia. La clase de confianza que nadie puede fingir. Un despliegue lo cambió todo. Sin entrar en detalles, nuestro equipo participó en un esfuerzo de respuesta humanitaria tras un desastre natural devastador. Miles de familias necesitaban ayuda. Comunidades enteras habían sido destruidas. Durante semanas, trabajamos las 24 horas del día, no porque alguien nos lo ordenara, sino porque la gente nos necesitaba. Vi a militares llevar a ciudadanos mayores a un lugar seguro, entregar suministros, consolar a niños asustados, resolver problemas imposibles. Me recordó por qué amaba servir. En su mejor expresión, el liderazgo no se trata de autoridad. Se trata de responsabilidad. Años después, esa misión formaría parte, de manera inesperada, de un paquete de nominación presentado a mi nombre. En ese momento, no tenía idea. Simplemente estaba haciendo mi trabajo. Los años siguieron pasando. A un ascenso le seguía otro. A una asignación le seguía otra. En algún momento del camino, dejé de intentar demostrarle a mi padre que estaba equivocado. Eso me sorprendió. Durante años, pensé que el éxito se sentiría como una venganza. No fue así. El éxito se sintió como libertad. La libertad de dejar de cargar con viejas heridas. La libertad de convertirme en mi propia persona. Una noche, después de un día particularmente largo, regresé a casa y encontré un sobre grande esperándome en el buzón. El remitente decía Ciudad de México. Asumí que era correspondencia militar de rutina. Probablemente papeleo. Tal vez un asunto administrativo. Casi lo aviento a la barra de la cocina sin abrirlo. En cambio, me preparé una taza de café y me senté. Luego abrí el sobre.
Adentro había una invitación oficial. Al principio, pensé que debía haber algún error. La leí una vez, luego dos, luego una tercera vez. Mi corazón empezó a acelerarse. La carta me informaba que había sido seleccionada para un prestigioso reconocimiento nacional que honraba un liderazgo militar y servicio público excepcional. La ceremonia tendría lugar en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Durante varios minutos, simplemente me quedé mirando la página. Luego, mi mirada se desvió hacia la fotografía enmarcada de mi madre sentada en aquel pórtico años atrás. Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, susurré palabras que deseaba que ella pudiera escuchar. Mamá, por fin se dieron cuenta. Durante mucho tiempo, me quedé sentada allí mirando la invitación. El café en la mesa de mi cocina se había enfriado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pero apenas lo noté. Mis ojos no dejaban de volver a las mismas palabras. Palacio Nacional. La invitación se sentía irreal. No porque dudara de mi carrera. Para entonces, había logrado más de lo que la versión de 17 años de mí pudiera haber imaginado. Pero Palacio Nacional pertenecía a los libros de historia, a las noticias, a los discursos presidenciales. No se sentía como un lugar en el que se suponía que alguien como yo terminaría. No una chica de un pequeño pueblo de Puebla, no una hija que había pasado la mitad de su vida intentando ser notada. Al final, me reí de mí misma. Luego volví a leer la carta, esta vez con más cuidado. El reconocimiento no era por una sola misión o un solo logro. Reflejaba años de liderazgo, servicio e impacto comunitario. En algún punto del camino, la gente había estado prestando atención, incluso cuando yo no lo hacía. Darme cuenta de eso me conmovió más que la propia invitación. Al día siguiente, llamé al número que aparecía en la carta. La mujer que respondió fue profesional y amable. Después de verificar varios detalles, lo confirmó todo. No era un error ni un malentendido. Me esperaban en la capital. La ceremonia era real. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante un rato. Luego levanté mi teléfono y llamé a papá. Una parte de mí consideró no decirle, no por rencor, simplemente porque no éramos particularmente unidos. Pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Respondió al tercer tono. Hola, papá. Recibí una invitación de la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? Sí. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de invitación? Se lo expliqué. Sin dramatismos, solo los hechos. Para cuando terminé, todo su tono había cambiado. Palacio Nacional. Así es. Otra pausa. Luego otra. Por primera vez en años, sonaba genuinamente impresionado. Bueno, eso es algo grande. Sonreí ligeramente. No era exactamente entusiasmo, pero era un progreso. Durante los días siguientes, llamó más de lo habitual. Eso por sí solo se sentía extraño. Luego vino la pregunta que debía haber esperado. ¿Los familiares asisten a estas cosas? Me reí. A veces. ¿Habrá lugar para mí? Ahí estaba. El mismo hombre que rara vez preguntaba por mis ascensos, de repente quería detalles. Un viejo resentimiento afloró brevemente y luego se desvaneció. Me sorprendí a mí misma diciendo que sí. Después de todo, esto ya no se trataba de venganza. Al menos ya no. Unos días después, volvió a llamar. Ya recibí mi invitación. La emoción en su voz era imposible de ignorar. Por un momento, me sentí como una niña otra vez. No porque estuviera orgulloso de mí, sino porque estaba orgulloso del evento. Había una diferencia. Aún así, lo dejé pasar. La vida es más fácil cuando dejas de exigirle perfección a personas imperfectas. Una semana antes del viaje, manejé a Puebla para visitarlo. La vieja casa familiar se veía más pequeña de lo que recordaba. Qué curioso cómo sucede eso. Los lugares se encogen cuando los recuerdos crecen. Papá estaba esperando en el pórtico. Más viejo ahora, su cabello casi todo gris, sus movimientos más lentos. Por primera vez, noté signos de la edad que alguna vez me parecieron imposibles.
Envejecer tiene la forma de humillarnos a todos, incluso a los padres. Miguel también estaba allí. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina a tomar café. En su mayor parte, la conversación se mantuvo agradable. Miguel me hizo preguntas sobre mi trabajo. Papá hizo preguntas sobre la Ciudad de México. Principalmente sobre la Ciudad de México. ¿Qué es exactamente esta ceremonia? ¿Quiénes estarán allí? ¿Habrá líderes militares? Mientras más hablaba, más se emocionaba. Para el final de la cena, parecía estar más involucrado que yo. La ironía no pasó desapercibida para mí. Años atrás, apenas podía recordar detalles de mis logros. Ahora, prácticamente estaba organizando el viaje. Esa noche me quedé en mi antigua habitación. La mayoría de mis pertenencias de la infancia habían desaparecido, pero algunas seguían allí, incluida una pequeña caja de madera. Adentro estaba la carta de mi madre, la original, doblada cuidadosamente, protegida todos estos años. Me senté en el borde de la cama y la leí de nuevo. El papel se había vuelto un poco amarillo con la edad, pero las palabras seguían siendo poderosas. Nunca permitas que la opinión de otra persona se convierta en tu destino. Sonreí y miré alrededor de la habitación. Esta habitación había sido testigo de tantas decepciones, tantas lágrimas, tantos momentos de duda. Sin embargo, de alguna manera, también había sido testigo de determinación, crecimiento, persistencia. La joven que alguna vez lloró hasta quedarse dormida en esa habitación jamás habría creído hacia dónde se dirigía su vida. La semana siguiente llegó rápido. Pronto, estábamos abordando un vuelo a la capital. Papá parecía inusualmente alegre, como un hombre que se dirige hacia un logro personal importante. En el aeropuerto, les contaba con orgullo a unos desconocidos sobre el evento en Palacio Nacional. Algunas personas lo felicitaron. Él aceptó sus felicitaciones sin corregirlos. Me di cuenta, pero no dije nada. Las viejas costumbres tardan en morir. Cuando llegamos a la Ciudad de México, la ciudad lucía hermosa. Edificios históricos, calles bordeadas de árboles, monumentos alzándose contra el horizonte. Incluso después de años de viajar, la capital todavía se sentía especial. Esa noche, nos registramos en nuestro hotel. El vestíbulo estaba lleno de huéspedes que asistirían a diversas funciones gubernamentales y militares. Papá pasó la mitad de la noche hablando con otros asistentes. Cada vez que alguien le preguntaba por qué estaba allí, mencionaba con orgullo el Palacio Nacional. A veces me mencionaba a mí. A veces no. Me pareció curiosamente divertido. No estaba enojada, solo divertida. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Los años en la marina habían convertido el madrugar en mi segunda naturaleza. Me paré junto a la ventana del hotel, viendo a la ciudad cobrar vida lentamente. Automóviles moviéndose por las calles, trabajadores yendo a sus empleos, turistas comenzando su día, y en algún lugar más allá de los edificios se erguía Palacio Nacional, esperando. Una extraña calma se apoderó de mí. Ni emoción, ni ansiedad, sino gratitud. Pasara lo que pasara a continuación, yo ya había ganado. No por un premio, sino porque me había convertido en la persona que mi madre siempre creyó que podría ser. Unas horas después, nos vestimos y salimos hacia la ceremonia. Papá se ajustó cuidadosamente la corbata, revisó su invitación 2 veces y luego la deslizó en el bolsillo de su saco. A medida que nuestro auto se acercaba a los terrenos de Palacio Nacional, se veía casi eufórico. No pude evitar sonreír. Ninguno de los dos lo sabía todavía. Pero antes de que terminara el día, todo lo que él creía entender sobre su hija estaba a punto de cambiar para siempre. Los terrenos de Palacio Nacional eran aún más impresionantes de lo que recordaba. Puntos de control de seguridad, personal uniformado, edificios históricos, todo operaba con una precisión silenciosa. Cuando nuestro auto se detuvo, mi padre se ajustó el saco por tercera vez. Lucía emocionado, orgulloso, importante, y en cierto modo, lo entendía. Para un hombre de un pequeño pueblo en Puebla, ser invitado a una ceremonia en Palacio Nacional era una experiencia única en la vida. Nos unimos a la fila de invitados que avanzaban hacia el área de registro. Oficiales militares, funcionarios del gobierno, familiares, veteranos condecorados.
La atmósfera estaba cargada de una mezcla de dignidad y anticipación. Papá parecía disfrutar cada segundo. Al acercarnos al mostrador de registro, sacó su invitación VIP. Las letras doradas brillaban bajo las luces. La sostuvo en alto, casi como un trofeo. Luego me miró de reojo. Apareció una sonrisa burlona y familiar. La misma que había visto desde la infancia. Tú no estás invitada. Las palabras no fueron gritadas. No tenían que serlo. El escozor provenía de décadas de historia detrás de ellas. Por un breve momento, reapareció la Emilia de 17 años. La niña parada en la cocina con un examen de ortografía perfecto. La niña esperando una aprobación que nunca llegó. La niña que siempre parecía quedar en segundo lugar. Pero solo fue por un momento, porque yo ya no era esa niña. No discutí. No me defendí. Simplemente le entregué mi invitación a la anfitriona. Ella sonrió cortésmente y escaneó el código QR. El escáner emitió un pitido. Entonces su sonrisa desapareció. Miró la pantalla, me miró a mí y luego volvió a mirar la pantalla. Su expresión cambió por completo. Se quedó congelada y luego se volvió hacia un alto almirante de la marina que estaba cerca. Señor. El almirante levantó la vista. Ella está aquí. Por un segundo, nadie se movió. Luego, todo sucedió al mismo tiempo. El almirante de inmediato comenzó a caminar hacia mí. Varios funcionarios cercanos lo siguieron. La anfitriona se hizo a un lado. Los invitados empezaron a girar la cabeza. Mi padre miraba confundido. Podía ver cómo intentaba entender qué estaba pasando. El almirante se detuvo directamente frente a mí. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Comandante Cruz. Me tendió la mano. Es un honor por fin conocerla. Se la estreché. Gracias, señor. Hizo un gesto hacia la entrada. La estábamos esperando. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire. La estábamos esperando. No a su padre. No a algún dignatario. No a un político. ¿A mí? Por el rabillo del ojo, vi a mi padre completamente quieto. Tal vez por primera vez en su vida, no tenía idea de qué decir. El almirante se volvió hacia él con cortesía. Usted debe ser el padre de Emilia. Papá asintió, aún procesando. El almirante sonrió cálidamente. Debería estar muy orgulloso. Mi padre abrió la boca, pero luego la cerró. No salió ninguna palabra. La ironía no se me escapó. Durante décadas, a él le había costado expresar orgullo. Ahora, un almirante lo había dicho por él. Nos escoltaron por la entrada. Mientras caminábamos, varios líderes militares me saludaron por mi nombre. No porque fuera famosa, no porque fuera poderosa, sino porque conocían mi trabajo. Conocían las misiones, los programas de liderazgo, las operaciones humanitarias, los años de servicio. Cada conversación dejaba a mi padre más atónito. En un momento, se inclinó más cerca. ¿Cómo te conoce esta gente? Sonreí. Hemos trabajado juntos. Asintió lentamente, como si tratara de encajar toda una vida de información faltante en unos pocos minutos. Finalmente entramos al salón principal. La sala era hermosa. Banderas, estandartes militares, filas de asientos cuidadosamente acomodados. Todo llevaba el peso de la historia. Un acomodador se acercó. Comandante Cruz, por aquí. Me guió hacia la sección del frente. Muy al frente. No en los asientos de invitados. No en los asientos de los familiares. En la sección de los homenajeados. Papá dejó de caminar. ¿Qué es esto? Me volví hacia él. Aquí es donde me pidieron que me sentara. Sus ojos se abrieron de par en par. Por primera vez en todo el día, la realidad empezó a sentarse. Yo no iba a asistir a la ceremonia. Yo era una de las razones por las que existía. Unos instantes después, comenzó el programa. Los altos funcionarios subieron al escenario. Siguieron los discursos.
Siguieron los reconocimientos. Siguieron los premios. Luego anunciaron mi nombre. El salón estalló en aplausos. Por un segundo, me quedé sentada. No porque estuviera sorprendida, sino porque me sentí abrumada. Los aplausos no eran por un logro. No eran por un solo día. Representaban años. Años de esfuerzo, años de sacrificio, años de convertirme en la persona que mi madre creyó que podía ser. Mientras caminaba hacia el escenario, mis ojos vagaron hacia el público, hacia mi padre. No estaba aplaudiendo por cortesía. No estaba fingiendo. Lucía emocionado. Genuinamente emocionado. Nunca antes había visto esa expresión, no dirigida a mí. Se leyó la mención en voz alta. Liderazgo, servicio, tutoría, impacto humanitario, participación comunitaria. Cada logro sonaba extrañamente distante, como si perteneciera a otra persona. Pero no era así. Le pertenecían a la niña que compraba sus propios útiles escolares, a la joven que estudiaba mientras otros dudaban de ella. A la chica que llevó consigo la carta de su madre durante los años más duros de su vida. Cuando concluyó la presentación, otra ronda de aplausos llenó la sala. Regresé a mi asiento. El almirante se inclinó hacia mí. Su madre estaría muy orgullosa. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa ese día. Más fuerte que el reconocimiento, más fuerte que los aplausos, más fuerte que el honor mismo, porque tenía razón. Y de repente, deseé más que nada que ella pudiera estar sentada junto a mi padre, observando, sonriendo, sabiendo que siempre tuvo la razón. La ceremonia continuó. Pero para mi padre, algo fundamental ya había cambiado. La hija que alguna vez ignoró se había vuelto imposible de ignorar, y por primera vez, al fin la estaba viendo con claridad. Cuando por fin terminó la ceremonia, la gente se reunió por todo el salón en pequeños grupos. Algunos intercambiaban tarjetas de presentación, otros posaban para las fotos, otros simplemente se quedaron juntos disfrutando el momento. Yo pasé casi una hora estrechando manos y hablando con personas a las que respetaba. Líderes militares, servidores públicos, veteranos, organizadores comunitarios. Las conversaciones fueron significativas, pero mi atención seguía desviándose hacia mi padre. Estaba cerca del fondo del salón, callado, casi retraído. Eso por sí solo se sentía inusual. Mi padre nunca había sido un hombre callado, especialmente no cuando estaba rodeado de gente. Sin embargo, ahora parecía perdido en sus pensamientos, como si acabara de descubrir algo que debió haber sabido hace años. Finalmente, la multitud comenzó a dispersarse. El almirante se detuvo un momento antes de irse. Fue un privilegio honrarla el día de hoy, comandante. Gracias, señor. Me estrechó la mano y luego miró hacia mi padre. El almirante sonrió amablemente. Crió usted a una hija extraordinaria. Mi padre bajó los ojos. Por un momento, lució casi avergonzado. Después de que el almirante se fue, ninguno de los dos habló. Simplemente nos quedamos allí rodeados de historia, rodeados de personas, y sin embargo, de alguna manera a solas con nuestros pensamientos. Finalmente, papá se aclaró la garganta. Yo no lo sabía. Su voz sonaba más pequeña de lo habitual. Lo miré. ¿Qué no sabías? Soltó una risa triste. Nada de esto. Durante años había imaginado este momento. Imaginé lo que le diría si alguna vez lo admitiera. Esperaba sentir enojo, revancha, tal vez incluso satisfacción. En cambio, me sentí cansada. No físicamente, emocionalmente. Las viejas heridas pierden algo de su filo con el tiempo. Lo que queda, por lo general, es tristeza. Lo sé, dije suavemente. Eso pareció dolerle más de lo que cualquier acusación habría podido. Salimos juntos del edificio. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los jardines. El aire se sentía cálido, pacífico. La gente caminaba despacio por los senderos. Papá sugirió que diéramos un paseo antes de regresar al hotel. Acepté. Durante varios minutos no dijimos nada. Luego se detuvo junto a una banca. Te debo una disculpa.
Las palabras salieron con torpeza, como si nunca las hubiera practicado. Tal vez no lo había hecho. Yo esperé. Se sentó pesadamente, con la mirada clavada en el suelo. Cuando eras pequeña, creía entender cómo funcionaba la vida. Escuché en silencio. Creía que los hijos varones llevaban el nombre de la familia. Soltó una risa amarga. Creía que se suponía que los hijos varones debían lograr grandes cosas. La ironía flotaba entre nosotros. Pasé años creyendo cosas que no eran ciertas. Por primera vez en mi vida, vi un arrepentimiento genuino en su rostro. No actitudes a la defensiva, no excusas, arrepentimiento. El tipo de arrepentimiento que llega cuando alguien se da cuenta de que no puede recuperar los años perdidos. Se frotó las manos lentamente. Me la pasé esperando a que Miguel se convirtiera en la persona que yo había imaginado. Su voz se quebró ligeramente. Y mientras yo hacía eso, se me pasó por alto por completo ver quién ya eras tú. Las palabras pegaron más fuerte de lo que esperaba, no porque fueran dramáticas, sino porque eran honestas. Por un momento, ninguno de los dos habló. Una bandera cercana ondeaba suavemente con la brisa. En algún lugar a la distancia, podía escuchar el ruido lejano del tráfico. La vida continuando, como siempre lo hace. Papá miró hacia el frente. Recuerdo tu examen de ortografía. Parpadeé. De todas las cosas posibles, no esperaba eso. El de tercer grado. Asentí lentamente. ¿Te acuerdas de eso? Tragó saliva. Recuerdo tu carita. Durante años, pensé que ni siquiera lo había notado. Aparentemente sí. Darme cuenta de eso me sorprendió. Sabía que te había decepcionado, miró hacia abajo. Simplemente nunca lo admití. No supe qué decir. Porque la verdad era complicada. Los padres pueden lastimar profundamente a sus hijos, a veces intencionalmente, a veces sin darse cuenta. El daño se siente igual de ambas formas. Pero la edad te enseña algo importante. La mayoría de las personas no son villanos. Son seres humanos con defectos, que cargan creencias obsoletas, miedos y errores. Mi padre no era malo. Estaba equivocado. Y a veces, estar equivocado puede doler exactamente igual. Seguimos caminando. Al cabo de un rato, llegamos a una zona tranquila del jardín. Papá se detuvo de nuevo. Creo que tu madre lo sabía. ¿Sabía qué? Que eras especial. Una sonrisa asomó en mi rostro. Lo sabía. Asintió. Debí haberla escuchado. Durante años, mamá lo había desafiado con delicadeza, con paciencia, sin enojo. Había visto cosas que él se negaba a ver. Potencial, fuerza, determinación. Papá miró hacia los árboles. Ella solía decírmelo todo el tiempo. Sonreí. ¿Qué? Algún día verás de lo que es capaz esa niña. Las palabras casi me dejaron sin aliento porque sonaban exactamente a ella. Podía escuchar su voz tan clara como el día. Durante unos instantes, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo. Se sentía necesario, como un puente que se reconstruye lentamente, un tablón a la vez. Finalmente, papá se volvió hacia mí. Tenía los ojos húmedos. No puedo recuperar esos años. No, y no puedo cambiar cómo te traté. No. Asintió con tristeza y luego hizo la pregunta que importaba. Pero, ¿podemos seguir adelante? Por un largo momento, lo miré. El hombre que me había decepcionado. El hombre que me había fallado. El hombre que, al fin, lo estaba intentando. Y de repente, me di cuenta de algo. El perdón no se trata de fingir que el pasado nunca ocurrió. Se trata de negarse a que el pasado controle el futuro. Pensé en mi madre, en lo que diría, en lo que ella querría. Luego sonríe. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Sí, papá. Sus hombros se relajaron. Por primera vez en todo el día, se veía aliviado. Verdaderamente aliviado. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo sería el futuro, pero por primera vez, caminábamos hacia él, juntos.
El vuelo a casa se sintió muy diferente al vuelo a la capital. En la ida, mi padre había pasado la mayor parte del viaje hablando del Palacio Nacional, de los invitados, de la ceremonia, del prestigio. En el regreso, pasó la mayor parte del viaje hablando de mi madre. No me molestó. De hecho, lo agradecí. Durante años, mencionar a mamá traía consigo una tristeza silenciosa. Ahora, se sentía reconfortante, como abrir la ventana en una habitación que había estado cerrada por demasiado tiempo. En un momento del vuelo, papá miró por la ventanilla y sonrió. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo? ¿Qué? La forma en que te miraba. Me reí por lo bajo. ¿Qué significa eso? Negó con la cabeza. Te miraba como si ella ya lo supiera. ¿Supiera qué? Todo. Por un momento, no hablamos. Luego añadió en voz baja, ella veía cosas que a los demás se nos pasaban por alto. Esa fue, probablemente, la cosa más honesta que alguna vez dijo sobre mi madre. Después de aterrizar, la vida volvió a la normalidad lentamente. Al menos en la superficie. Yo regresé al trabajo. Papá regresó a su casa. Miguel volvió con su propia familia. Pero algo había cambiado. No de la noche a la mañana, ni por arte de magia. Las relaciones rara vez funcionan de esa manera. El cambio sucedió gradualmente. Una llamada por aquí, una visita por allá, una conversación que nunca habría ocurrido antes. Por primera vez en mi vida, mi padre empezó a hacerme preguntas sobre mí. No por obligación, sino por un interés genuino. Las primeras veces se sintió extraño, casi incómodo. Yo no estaba acostumbrada a ello. Él tampoco. Pero seguimos intentándolo. Una tarde, unos meses después, papá llamó inesperadamente. ¿Estás libre este fin de semana? Creo que sí. Me preguntaba si te gustaría ir a visitar la tumba de tu madre. Me quedé en silencio un momento. Sí, me gustaría. El sábado llegó claro y despejado. El cementerio estaba en una suave colina a las afueras de la ciudad. Tranquilo, sencillo, el tipo de lugar donde el tiempo parece detenerse. Papá y yo caminamos juntos, llevando un pequeño ramo de flores blancas. Del mismo tipo que mamá solía plantar junto al pórtico de la casa todas las primaveras. A medida que nos acercábamos a la tumba, un dolor familiar se instaló en mi pecho. No tan agudo como antes, pero seguía ahí. Algunas pérdidas nunca desaparecen por completo. Simplemente aprendes a cargar con ellas. Nos quedamos en silencio durante varios momentos. El viento se movía suavemente entre los árboles. Los pájaros cantaban cerca de allí. El mundo continuaba exactamente como siempre. Papá metió la mano en el bolsillo de su chamarra. Luego sacó algo cuidadosamente doblado. Lo reconocí de inmediato. El programa oficial de la ceremonia en Palacio Nacional, el mismo que él se había llevado a casa. Sin decir una palabra, lo colocó suavemente junto a las flores. Luego bajó la mirada hacia la lápida. Su voz temblaba ligeramente. Tenías razón. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sencillas, honestas, y que habían tardado tanto en llegar. Papá tragó saliva con dificultad. Debí haberte escuchado. Por un momento, creí que iba a llorar. Una parte de mí casi lo hace también. No por el Palacio Nacional, no por el premio. Sino porque después de todos estos años, él finalmente había entendido lo que mi madre supo desde el principio. El potencial no les pertenece a los hijos varones o a las hijas. Le pertenece a las personas. Y todo hijo merece ser visto. Papá se quedó allí por un largo rato, más del que ambos esperábamos. Finalmente, me miró. Desperdicié muchos años. Asentí. Tal vez. Esbozó una sonrisa triste. ¿Lo hice? Luego me sorprendió. Pero estoy agradecido por los años que todavía nos quedan. Esa simple oración significó más que cualquier disculpa. Porque no estaba enfocada en el pasado. Estaba enfocada en el futuro. Y ahí es donde comienza la sanación. No en el arrepentimiento, sino en la elección. La elección de hacerlo mejor.
La elección de amar mejor. La elección de ver a las personas por lo que son en lugar de por lo que esperamos que sean. A lo largo del año siguiente, nuestra relación siguió mejorando. No era perfecta. Ninguna familia es perfecta. Todavía teníamos desacuerdos a veces. Todavía teníamos conversaciones difíciles, pero ahora había honestidad, respeto, esfuerzo, las cosas que más importan. Una noche, después de una cena familiar, papá me apartó a un lado. Los nietos estaban jugando en el patio. Miguel estaba ayudando a recoger los platos. Por una vez, nadie estaba compitiendo por llamar la atención. Nadie estaba siendo comparado. Todos estaban simplemente disfrutando de la compañía de los demás. Papá miró a su alrededor y sonrió. ¿Sabes algo? ¿Qué? Yo solía pensar que el éxito se veía como trofeos. Me reí. Sí, me di cuenta. Él también se rió. Luego su expresión se suavizó. Estaba equivocado. Me miró directamente. El éxito se ve así: familia, conexión, paz. Fue una de las pocas veces en mi vida que vi total satisfacción en su rostro. Y por primera vez, entendí algo importante. La ceremonia en Palacio Nacional nunca había sido la verdadera victoria. El premio no era la victoria. El reconocimiento no era la victoria. La verdadera victoria era haberme convertido en la persona que quería ser sin amargarme en el proceso. La verdadera victoria era demostrar que la fe de mi madre estaba justificada. La verdadera victoria era encontrar la gracia suficiente para perdonar. Años atrás, pensaba que el éxito finalmente haría que mi padre me viera. Lo que aprendí en cambio fue que el éxito no cambia quién eres. Revela en quién te has convertido. Y debido al amor de mi madre, me convertí en alguien más fuerte que mi dolor. Alguien más grande que las viejas decepciones. Alguien capaz de construir puentes donde antes había muros. Si estás escuchando esta historia hoy, tal vez sepas lo que se siente ser ignorado. Tal vez hayas cargado con viejas heridas provocadas por un padre, un hermano, un amigo o incluso la vida misma. Si es así, espero que recuerdes esto: nunca permitas que la opinión de otra persona se convierta en tu destino. Las personas que te subestiman no tienen derecho a definirte. Y a veces la mejor forma de revancha no es demostrarle a alguien que estaba equivocado, sino construir una vida hermosa a pesar de ello. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para pensar en alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hizo. Comparte su recuerdo. Comparte su sabiduría. Y si te gustaría escuchar más historias sobre resiliencia, perdón y segundas oportunidades, nos encantaría que te unieras de nuevo. Porque a veces, las personas que cambian nuestras vidas se van mucho antes de que entendamos lo que nos dieron. Mi padre vio mi éxito en Palacio Nacional, pero mi madre lo vio mucho antes que nadie.